Bueno, eh, buenas noches con todos los que nos están oyendo. El día de hoy tenemos otra charla virtual para poder nosotros seguir aprendiendo y un poco entreteniéndonos durante la época de la cuarentena. En esta ocasión tenemos al profesor Castromonte, al doctor Castromonte, que es profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería. El profesor Castromonte es doctor en física, ha trabajado, bueno, ha hecho su doctorado en el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas y ha trabajado en el Fermilab en Chicago, Estados Unidos. Actualmente se encuentra como profesor investigador en la Universidad Nacional de Ingeniería y en esta oportunidad nos va a conversar, nos va, digamos, un poco a aclarar el panorama acerca de los últimos descubrimientos del experimento LIGO. Entonces esperemos que les guste, que sea de su agrado y, profesor, todo suyo. Gracias, Diego. Buenas tardes con todos. Antes de comenzar, quiero agradecer al grupo Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería por la invitación que me han hecho para poder darles esta, ¿no?, charla divulgativa acerca de los resultados recientes del experimento LIGO. ¿Ok? Eh, Veremos que a pesar de que estamos ¿no?, en esta pandemia global, ¿no?, donde casi todo el planeta ha parado, ha paralizado, la comunidad científica en diferentes áreas ha continuado trabajando. Digamos que ya no, el trabajar online, el trabajar de esta forma no es algo nuevo para muchos de nosotros, y es justamente lo que les muestro, lo que les voy a mostrar hoy día, esta tarde, es justamente una consecuencia natural de este trabajo que nunca para, ¿no? Que trabajo científico, por lo menos de estas grandes colaboraciones, como es LIGO, no ha parado y ha producido justamente un resultado hace poco más de 2 semanas, ¿no?, que es lo que voy a comentarles un poco. ¿Ok? En la charla, bueno, voy a hablar un poco sobre ondas gravitacionales, el propio experimento LIGO y sus resultados, pero permítanme comenzar como, ¿no?, como una buena historia, ¿no? En la historia, toda buena historia comienza como érase una vez, hace 1300 millones de años. Tenemos un sistema binario, ¿no?, de agujeros negros orbitando uno alrededor del otro, y conforme orbitan, ¿no?, giran en espiral, estos pierden energía por la emisión de ondas gravitacionales. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Un agujero negro es un objeto estelar que hasta hace no muchos años pensábamos que era simplemente un objeto teórico, ¿no? No habíamos observado, no teníamos evidencia experimental de este objeto. A la fecha ya la tenemos, ¿no? Y estos objetos son bastante peculiares, y quizás la característica más relevante es que es un objeto extremadamente denso, ¿ok? Que hace que, ya voy a explicar un poco más de detalle adelante, pero hace que el espacio, ¿no?, se vea deformado, curvado. ¿Ok? Listo, regresemos. Entonces, estos dos agujeros negros, este sistema binario de agujeros negros, al fusionarse, va a emitir poderosas ondas gravitacionales a través del espacio-tiempo. Y esto va a ser en los últimos instantes, las últimas fracciones de segundo, antes de que estos dos agujeros negros se fusionen. Mientras tanto, en ese instante o en esos momentos, ¿qué sucede en la Tierra? En la Tierra, ¿no?, las formas de vida unicelular que han gobernado la Tierra por millones de años han comenzado a evolucionar a las nuevas formas de vida multicelulares. Es para situar un contexto donde andaba la Tierra cuando esos dos agujeros negros, ¿no?, se fusionaron. Un tiempo después, hace poco más de 100 años, ¿ok? Este, Nuestro funcionario favorito de patentes en Zurich, ¿no?, evalúa y procesa aplicaciones de las diferentes patentes que le van llegando. Claro, cuando no está pensando en otras aplicaciones como la transmisión de señales eléctricas
y sincronización electromecánica del tiempo. Y a pesar de que Einstein, ¿no? Nuestro funcionario favorito de patente, Albert Einstein, trabajaba 40 horas por semana como funcionario en esta oficina, ¿no? Él consigue en 1905 publicar la teoría especial de la relatividad, una teoría que marcó un punto de quiebre en la ciencia y en la humanidad, ¿no? Una teoría completamente revolucionaria, por decirlo de una forma, ¿no? De donde salen, por ejemplo, esa relación, ¿no? Esa relación entre la energía y la masa de una partícula, ¿no? Que nosotros conocemos como E igual a mc al cuadrado. Creo que todo el mundo la conoce, es una ecuación bastante pop. Y dígase de paso, es la base científica de la energía nuclear. Pero quizás el concepto más fuerte, o digamos, el concepto eh, más revolucionario fue la forma como Einstein nos dijo, ¿no? Nos enseñó que el espacio y el tiempo, cómo estos se relacionaban. Recordemos que hasta antes de esta teoría, el modelo dominante de espacio y tiempo era el modelo newtoniano, ¿no? Que ya llevaba más o menos unos 300 años y que nadie se atrevía a cuestionar. En este modelo, espacio y tiempo son objetos completamente separados. Dígase de paso, nosotros hasta ahora, digamos, en nuestro día a día, nosotros trabajamos de esa manera. Espacio es una cosa, tiempo es otra. Nosotros no tenemos, no tenemos esa ligación en la cabeza. Somos bastante newtonianos, ¿no? Pero bueno, Einstein, en esta teoría, ¿no? Él nos dice, no, el espacio y el tiempo son un solo objeto, que él llama espacio-tiempo, y están íntimamente relacionados. Si hay un cambio en el espacio, afecta el tiempo y viceversa, ¿no? Einstein continúa trabajando, pensando, ¿no? En este tipo de problemas, madurando sus ideas, y años después, cuando ya no era más el funcionario de patente, un funcionario de patente en la oficina de patentes, sino ya era un profesor en la Universidad de Berlín, él publica la teoría de la relatividad general en 1915. Una, un resultado de esta teoría es que objetos masivos causan que el tejido del espacio-tiempo se curve alrededor de estos. Y bueno, creo que después de tantos días de cuarentena, muchos de nosotros nos hemos puesto tan masivos que estamos curvando el espacio alrededor, ¿no? En fin, bueno, sigamos. Tiempo después, hace poco más de 100 años nuevamente, estamos todavía, ¿no? En los años 1916, Einstein publica el primer artículo prediciendo la existencia de estas ondas gravitacionales. Pero en esta publicación hay un error algebraico. Hasta Einstein cometía ese tipo de errores. Lo que lleva a pensar a Einstein que las ondas gravitacionales no transportaban energía, ¿no? Einstein, un par de años después, corrige este error en un segundo artículo, pero ahí también indica que quizás este efecto no tiene interés práctico, pues es muy pequeño para ser detectado. Y es curioso, pues no sería la primera vez que un científico, ¿no? Del porte de Einstein, un científico, digamos, de los grandes, eh, llegase a esta conclusión, ¿no? De encontrar un efecto de su propia teoría, ¿no? Y decir, no, eso aquí es inviable, imposible de ser detectado. Va a suceder lo mismo algunos años después, más o menos unos 12, 13 años después, en 1930, pasado 1930, después que Pauli inventa el concepto del neutrino, va a aparecer lo mismo. El neutrino es una partícula fundamental, está por acá, muy elusiva, que casi no interactúa con nada. Y cuando se hicieron los primeros cálculos, se llegó a la conclusión de que el propio Pauli dijo, si es que esta partícula existe, quizás nunca la lleguemos a detectar. Pero bueno, felizmente
la historia fue otra. Claro, tardamos, en algunos casos tardamos muchos años más, en algunos casos tardamos un par de décadas, en otros hemos tardado casi 100 años, pero al final hemos conseguido observar estos efectos muy, muy pequeños. ¿Ok? Vengo hablando de ondas gravitacionales. Bueno, la idea de onda todo el mundo la tiene, pero ¿qué son ondas gravitacionales propiamente dicho? Como dije hace, ¿no? En el slide anterior, una consecuencia de la teoría de la relatividad general de Einstein es que los cuerpos masivos curvan, ¿no? El espacio tiempo alrededor de ellos. Ahora, si estos objetos masivos son acelerados, ellos deberían causar pequeñas ondas, pequeñas perturbaciones, y justamente estas perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo es lo que llamamos ondas gravitacionales, ¿no? Más o menos como lo que vemos acá en el fondo de pantalla, ¿no? Y estas se propagan alejándose de la fuente a la velocidad de la luz. Estas pueden ser producidas, ¿no? Por ejemplo, por la colisión de objetos cósmicos, como por ejemplo el choque de dos galaxias, la fusión de dos agujeros negros, o por explosiones estelares, como por ejemplo la explosión de una supernova o el propio Big Bang, ¿no? El, la explosión inicial por la cual creemos que todo lo que tenemos acá, ¿no? Todo lo que observamos comenzó, ¿ok? No son las únicas fuentes, pero digamos, son algunas de ellas, ¿no? Quizás podemos imaginar, ¿no? Para dar una mejor idea del concepto de ondas gravitacionales, podemos imaginar una fuente, ¿no? Un recipiente de agua, ¿no? Tranquila, el agua sin ninguna perturbación, y imaginar el espacio que sea la superficie del agua, ¿ok? Ahora, imaginemos que soltamos en esa fuente, en ese recipiente, una piedra, ¿no? Creo que todos podemos imaginar o hemos hecho ese experimento alguna vez, ¿no? Hemos jugado con eso alguna vez. ¿Qué es lo que sucede? Suelto la piedra y lo que observo es eh, una perturbación en la superficie del agua, ¿no? En la forma de ondas que se van alejando del punto de perturbación, del punto donde la piedra cayó, o sea, la fuente de perturbación. Se van alejando y conforme se alejan, ¿qué es lo que sucede? Se van atenuando, ¿cierto? Y es justamente es lo que sucede, justamente eso es lo que sucede con las ondas gravitacionales, ya que estas ondas gravitacionales, o mejor dicho, las fuentes de estas ondas gravitacionales están muy lejos de la Tierra en el espacio y en el tiempo, de tal forma que las ondas gravitacionales que llegan hacia nosotros, ¿no? Al momento que alcanzan la Tierra, son muy débiles y por lo tanto son muy difíciles de detectar. Y, y esto realmente, toda esta dificultad propia, ¿no? Esa dificultad de la misma naturaleza de la onda, que la naturaleza de la onda, de las ondas gravitacionales nos imponía, resultó o ha sido todo un desafío, supuso todo un desafío tecnológico que hemos ido superando paso a paso. ¿Ok? Hace solo medio siglo, mientras las ondas, esas ondas gravitacionales generadas por el sistema binario de agujeros negros que hablé inicialmente, pasaban por la estrella HR 225, ¿no? A unos 54,6 años luz de la Tierra, no tan lejos, es que dos científicos rusos, Gartenstein y Pustovoit, ¿no? En el 63, realizan un estudio teórico para usar la técnica de interferometría láser en la detección de ondas gravitacionales. Algunos años después, ¿no? Algunos años, eh, sí, algunos años después, Rainer Weiss del MIT reinventa esta idea como un problema, como un problema para una tarea para estudiantes de relatividad general del MIT. Y bueno, cuando uno propone un problema, ¿no? Cuando uno es profesor y propone un problema, generalmente desarrolla el solucionario, hace el solucionario del problema, ¿no? Y es lo que hizo Weiss. Él desarrolló, ¿no? El problema, solo que al desarrollar el problema, él comenzó a percibir, comenzó a percatarse de cómo podría
¿no?, detectarse estas ondas gravitacionales, y es así que en el 72, Weiss publica un reporte interno en el MIT donde establece el concepto y la escala de un experimento, ¿no?, y de unos detectores para poder observar estas ondas gravitacionales. Es lo que nosotros conocemos a la fecha como LIGO. Se escribe LIGO, pero la pronunciación es LIGO, está en inglés. Ya les voy a decir qué significa, ¿ok? Pero no solamente describió, digamos, al experimento, digamos, la posibilidad o la forma como podría o debería hacerse el experimento, también describió las fuentes de ruido y cómo manejarlas. Pero ojo, cuando hablo de ruido, en este caso es un concepto un poco más grande que el concepto de ruido al cual estamos acostumbrados, que es, ¿no?, una perturbación sonora. Cuando yo me refiero a ruido, perdón, me refiero como a cualquier otra señal o perturbación que contamine la señal que yo estoy estudiando o analizando, ¿ok? Y bueno, en el trabajo experimental es muy crítico poder identificar las diferentes fuentes de ruido y, si posible, suprimirlas, reducirlas y o controlarlas, ¿no?, al máximo para que nosotros podamos, o sea, para que se pueda realizar una buena medida. El problema es que en la mayoría de las veces, o la mayoría de las veces, detectar este ruido y reducirlo, suprimirlo, es sumamente complicado. ¿Ok? A ver, sigamos. LIGO, ¿ok? LIGO viene de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ¿no? Es un observatorio de ondas gravitacionales usando interferometría láser. El objetivo principal es probar la existencia de las ondas gravitacionales realizando mediciones directas, ¿no? Midiendo que estas ondas gravitacionales también viajen a la velocidad de la luz. Eh, También LIGO quiere verificar, ¿no?, tiene como objetivo verificar que las ondas gravitacionales causan perturbaciones, y estas perturbaciones, ¿no?, ya cuantificar estas perturbaciones y ver, ¿no?, comparar la teoría con los datos, ver si la perturbación que la teoría predice está de acuerdo con la perturbación observada cuando éstas pasan a través de la materia. Y bueno, en general, obtener un conocimiento más profundo sobre el universo, incluyendo más información sobre agujeros negros, supernovas y hasta el propio Big Bang. ¿Ok? Mientras todo esto, bueno, hubo lo que les he contado en el slide anterior, digamos, de lo que es la idea hasta que se llega a, digamos, a este concepto del LIGO. Tengo que mencionar que no fueron las únicas personas, ¿no? No han sido esas 3 personas. Hubo mucha gente trabajando, hubieron muchas ideas. Eh, y este LIGO, ahora les voy a comentar un poco más, ya no va a ser un experimento solo de un pequeño grupo de personas. Esto va a ser un experimento ya de una escala que llamamos una colaboración mundial. Ahora les muestro. Hace no mucho, ya estamos llegando más cerca, 3 décadas atrás nada más. Mientras estas ondas gravitacionales iniciales están pasando por la estrella 82 Eridani, ¿no?, la cual está a más o menos 19,8 años luz en la constelación de Eridanus, ¿no? La idea para poder detectar estas ondas gravitacionales, dada como ya les mencioné, ¿no?, la perturbación es muy, muy pequeña. Entonces, para poder confirmar los resultados, es necesario tener por lo menos 2 detectores, ¿no?, similares en lugares diferentes, trabajando sincronizadamente. Es así que el Caltech y el MIT proponen a la National Science Foundation, que vendría a ser el equivalente, salvando las distancias, vendría a ser el equivalente al CONCITEC, ¿no? Que es el órgano de fomento, ¿no? Este,
que da el dinero para desarrollar este tipo de experimento. Entonces, Caltech y MIT proponen establecer observatorios para la detección de, de estas ondas gravitacionales. Así que en el 92 se escogen dos lugares. Por un lado está Hanford, en el estado de Washington, no es en la ciudad, sino está en el lado oeste del país, casi es frontera con, el estado es frontera con Canadá, norte, oeste, noroeste, y Livingston, que está en el sur, en Luisiana, ¿no? Ellos escogen estos dos lugares para instalar los interferómetros del LIGO. En el lado izquierdo ustedes ven la instalación de Hanford, ¿no? Y en el lado derecho la de Livingston. Ustedes pueden ver que es como si fuera una escuadra, ¿no? Son dos brazos gigantescos. La longitud de cada brazo es de 4 kilómetros. Y bueno, estos dos detectores están separados uno del otro a más o menos 3.030 kilómetros de distancia, más o menos 10 metros. ¿Ok? Y fueron escogidos estos lugares, ¿no? Especialmente por tener un bajo ruido sísmico, o sea, una mínima perturbación sísmica y térmica, entre otras características, ¿no? Entonces, estos lugares fueron escogidos así, a pulso, a dedo, especiales para este tipo de observaciones. ¿Ok? Esos dos detectores es lo que conforman el experimento LIGO, pero no son los únicos detectores en el mundo. Ya les voy a mostrar posteriormente que hay otros detectores en diferentes partes que también trabajan actualmente, ¿no? Como una red de detección de ondas gravitacionales. Pero bueno, continuemos. ¿Cómo es que el LIGO detecta a las ondas gravitacionales? Bueno, LIGO detecta las ondas gravitacionales usando la técnica de interferometría láser. ¿Cómo funciona un interferómetro? Un interferómetro, perdón, está basado en el principio de superposición, en el cual las ondas, ¿no?, se combinan de tal forma que el resultado de esta combinación, que son los patrones de interferencia, muestran alguna propiedad significativa que nos permita diagnosticar el estado original de las ondas. Y esto funciona simplemente porque dos ondas con la misma frecuencia, al combinarse, ¿no?, el patrón de interferencia resultante es simplemente determinado por la diferencia de las fases entre las dos ondas, tal como vemos, ¿no? Espero que se pueda ver por acá. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que si las ondas están en fase, estas van a interferir, ¿no? Y va a generarse una interferencia del tipo constructivo. Pero si las ondas están completamente desfasadas o en antifase, la interferencia será del tipo destructivo, ¿no? Y no se verá ninguna onda, ninguna señal. Ahora, ondas que no estén completamente, o sea, que no están ni completamente en fase ni completamente fuera de fase, van a mostrar un patrón de interferencia intermedio, ¿no?, el cual puede ser usado justamente para determinar la diferencia de fase relativa. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Observamos en la figura, tenemos, ¿dónde está? Ah, ya. Tenemos un rayo láser, ¿no?, el cual va a ser dividido por este divisor de las, ¿no?, va a ser dividido y esa luz, ¿no? Ese láser va a ser desplazado, se va a desplazar a lo largo de dos túneles perpendiculares de 4 kilómetros de longitud, ¿no? En el extremo, aquí ustedes pueden ver, hay varios espejos a lo largo del camino, entonces los haces van a reflejarse de un lado al otro entre los espejos antes de que se recombinen nuevamente en este divisor y pueda ser detectada alguna señal aquí en este detector de luz. ¿Ok? Es básicamente cómo funciona un espectrómetro. ¿Ok? LIGO, ¿qué es lo que mide LIGO? Hay un parámetro, ¿no?, que describe qué es lo que mide LIGO, ¿no? Es ese parámetro H acá, llamado strain, o que significa, en traducción digamos, castellanizada, esfuerzo. ¿Pero a qué se refiere? Llamamos en física, ¿no? En física llamamos esfuerzo, o definimos esfuerzo,
a la fuerza que actúa en un cuerpo para deformarlo. En este caso vendría a ser, ¿no?, la deformación, la fuerza que se imprime al espacio-tiempo para deformarlo. Y aproximadamente podemos, ¿no?, medirlo de esta manera, ¿no? Una una variación minúscula sobre una gran longitud. En la Tierra, ¿no?, las ondas, el máximo H que podemos medir es del orden de 10 a la menos 21. Y si colocamos L igual a 4 kilómetros, o sea, la distancia de uno de estos brazos, la perturbación que debemos medir, o que el LIGO mide, es del orden de 10 a la menos 18 metros. Es una distancia extremadamente pequeña. Es básicamente un milésimo del diámetro de un protón. Ojo, un protón es un constituyente del núcleo de un átomo, o sea, ¿no?, es extremadamente pequeño. O si ponerlo, a ver, en otro contexto, ya, imaginemos la distancia de la Tierra al Sol, ¿ok? Ahora, y nosotros vamos a medir esa distancia, estamos midiendo esa distancia, pero imagínense que por algún motivo, de alguna forma, la distancia varía, ¿no?, entre la Tierra al Sol, pero esa variación es del orden del grosor de un cabello, ¿ok? O sea, estamos midiendo la distancia de la Tierra al Sol, pero ahora esa distancia varió el grosor de un cabello. Eso es básicamente lo que el detector LIGO tiene que medir, el grosor de ese cabello en una distancia, ¿no?, de la Tierra al Sol. Solo para dar, ¿no?, la idea de dimensiones de lo que se está midiendo. Se dan cuenta que el experimento es un experimento de altísima precisión. El LIGO es considerado a la fecha es el experimento de mayor precisión del mundo. Ya, este tipo de mediciones es lo mejor que en este momento tenemos en tecnología. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Entonces, ya sabemos cómo funciona un interferómetro, ¿cierto? Ya hemos visto cómo funciona un interferómetro. Entonces, en la ausencia de ondas gravitacionales, los dos brazos que vemos perpendiculares, han sido calibrados de tal forma de que cuando la luz se recombine, ¿no?, esta interfiera destructivamente, como vemos acá, de tal forma que en el detector de luz no se vea ninguna señal. Ese es el estado normal de funcionamiento del detector, ¿ok? Pero cuando una onda gravitacional pasa a través del interferómetro, el espacio en el área local es alterado. Y dependiendo de la fuente y de la polarización de la onda gravitacional, el resultado es un cambio efectivo en la longitud de uno o de ambos brazos, ¿no? Y este cambio efectivo entre los brazos hará, ¿no?, como consecuencia que la luz que está viajando en estos brazos, ¿no?, también se desfase ligeramente, lo cual va a producir, como vemos acá, ¿no?, debido a ese desfasaje, va a producir una señal que es justamente la señal que LIGO observa y mide, ¿no? Entonces, básicamente, el interferómetro actúa como un transductor, convirtiendo, ¿no?, la señal de la perturbación de ondas gravitacionales, ¿no?, en una fotocorriente proporcional justamente a la amplitud del esfuerzo, de ese strain, ¿no? ¿Ok? Como resultado, vemos este tipo de gráficas, ¿no? Acá vemos el strain, el esfuerzo, 10 a la menos 21, y digamos, de nuestro conocimiento teórico, nosotros hacemos una predicción de cómo deberíamos observar estas ondas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sean dos agujeros negros, ¿no?, que están girando uno alrededor del otro, están espiralando, vemos que se comporta de una cierta forma, estos se van acercando, la amplitud de la onda observada, del strain, de esa perturbación en el strain aumenta, hasta que cuando estos se fusionan,
justamente, como dije al inicio, ¿no? Son unas ondas gravitacionales poderosas las que son emitidas, y eso es lo que se observa acá. Esto es lo que deberíamos observar, ¿ok? Esto es lo que observa LIGO, ¿ok? Cuando detecta una onda gravitacional, ¿ok? Ok, entonces, en esta animación, en este video, yo muestro una animación del interferómetro, justo es todo lo que acabé de hablar, ¿no? La onda se divide, llega a los espejos, refleja, ¿ok? Ahora en cámara lenta, ¿ven? La onda se divide, llega hacia el extremo del brazo, hacia el espejo que está en el extremo del brazo, y nuevamente se van a recombinar para ser, ¿no? Observados en el detector de luz. Cuando la onda gravitacional pasa a través del interferómetro, va a perturbar la longitud de los brazos, haciendo que también que existe una perturbación en las fases de las ondas, de la luz, generando esos patrones de interferencia, esa señal, que como dije es lo que observamos. ¿Ok? Y las ondas llegan finalmente a la Tierra. Es así que el 14 de septiembre de 2015, a las 9:50, ¿no? O sea, como a las 4:50 de la mañana aquí en Perú, ¿no? Los dos detectores LIGO observaron simultáneamente una señal muy corta de ondas gravitacionales. En el lado izquierdo corresponde al detector Hanford, en el lado derecho corresponde a la señal detectada por el detector en Livingston, ¿no? En Luisiana. Pero en el gráfico superior derecho, ¿no? Aquí, perdón, en el gráfico superior izquierdo es la señal que detectó Hanford. En el gráfico superior derecho, aquí están superpuestas a modo de comparación ambas señales. Pero la señal de Hanford ha sido desplazada y ha sido invertida. ¿Por qué? Como les dije, hay una separación de más o menos 30 kilómetros entre los dos observatorios, entre Hanford y Livingston, lo cual da una, o sea, si lo traducimos, ¿no? Para una onda que viaja a la velocidad de la luz, eso debe ser del orden de 7 milisegundos. Y acá lo que vemos son dos señales dentro de una ventana menor a 10 milisegundos de coincidencia. O sea, básicamente lo que se observa en ambos detectores es perfectamente consistente dentro del error experimental. Y está, como dije, invertida. ¿Por qué? Porque los detectores también así tienen una diferencia o sea, es para llevar en cuenta la orientación relativa entre los dos detectores. Se observa que en este gráfico vemos que los dos detectores están observando básicamente la misma, ¿no? O sea, una señal, pues, sincronizada. Ya en la parte inferior, en los dos gráficos de la parte inferior, lo que observamos es la curva, ¿no? La recta, tanto en rojo como en azul, es, es un cálculo numérico usando relatividad general, pero usando los parámetros medidos, ¿no? Por los dos detectores, tanto para Hansford como para Livingston. Y si llegan a ver ¿no? Unas sombras, ¿no? Vendría a ser uno más oscuro y el otro un poco más claro. Esos son simulaciones usando, el más oscuro es usando se llama un template, como decir, ¿no? Es una simulación de la señal que deberían dar dos agujeros negros, ¿no? Un sistema binario de agujeros negros, ¿no? Y cómo debería, con las características observadas, ¿no? Y cómo deberían producirse, cómo deberían observarse. Entonces vemos que los modelos también son muy consistentes, ¿no? Como dije, la señal fue detectada en esta fecha y
es todo un sistema automatizado que todo el tiempo está haciendo cálculos. O sea, cuando uno toma datos, está observando la data, está mirando la data, hay alguien siempre sentado frente a un computador, ¿no? Alerta. Y cuando digamos, el sistema identifica alguna señal que es mínimamente interesante, manda una alerta. Eso sucedió 3 minutos después de que la señal, que la onda había pasado por los detectores, ¿no? En esos 3 minutos, esas ondas gravitacionales que habían pasado por los detectores ya se encontraban a medio camino en dirección al Sol. Señores, lo que estamos viendo acá, digamos, fue la primera vez, es la primera observación de ondas gravitacionales, ¿no? Que se realizó. Esto fue un logro, digamos, también representa un paso en nuestro conocimiento, en nuestro avance científico, porque no solamente por la cuestión técnica, sino también por el hecho que hay un modelo por detrás, que es el modelo de la teoría de la relatividad general, que estamos, ¿no? Damos pasos y continuamos este, poniendo a prueba ese modelo. Y con los datos estamos verificando que ese modelo se sostiene. O sea, tenemos un modelo que se está sosteniendo en el tiempo, se está manteniendo. Y es más, con cada dato que encontremos, con cada nuevo descubrimiento, cada nuevo dato experimental, reforzamos que sea, ¿no? Donde la teoría consigue explicar esta información, eso refuerza al modelo teórico. Entonces, eso es un modelo teórico de la forma como nosotros lo entendemos, ¿no? Un modelo teórico robusto que hace una predicción y que, bueno, en este caso demorado que, bueno, 100 años, casi 100 años, o 100 años, sí, casi, bueno, demoró casi 100 años, fue una cuestión, un problema técnico, claro, requerimos, necesitamos tecnología de punta para poder llegar a este resultado. Pero bueno, donde esté Don Beto, debe estar sonriendo, ¿no? Por este resultado. Algunos detalles sobre el evento. El evento fue llamado GW 150914, viene de Gravitational Wave, y los números son la fecha. En este caso, en la forma, digamos, anglo, americana, 15 es el año, 09 es el mes, 14 es el día, ¿no? Entonces, así identifican a los diferentes eventos. Este es el primer evento, el GW 150914, con una distancia a donde estaban, ¿no? A la fuente de perturbación, o sea, este sistema de agujeros negros binarios, más o menos como entre 750 y 1900 millones de años luz. La masa del agujero negro primario, alrededor de entre 32 y 41 masas solares. La masa del agujero negro secundario, entre 25 y 33 masas solares. Cuando estos se fusionan, llegan a una masa final, masa de un agujero negro, ¿no? Forman otro agujero negro con una masa final de entre 58 y 67 masas solares. Y la energía irradiada en la forma de ondas gravitacionales por este sistema binario de agujeros negros fue del orden de 3 masas solares, ¿no? La ubicación aproximada del origen es lo que muestro en esta figura, ¿no? Esta figura es el mapa estelar del hemisferio sur, y aquí ven, la verdad hay una, se llama degeneración, porque no se puede determinar claramente si el origen está en esta región, ¿no? Esta región determinada por esta curva media púrpura o en esta otra más grande. Bueno, la curva media púrpura representa una región en el cual nosotros tenemos una confianza, un nivel de confianza del 90% de que el origen está en cualquiera de estas dos regiones. Para poder decir en cuál de ellas se necesitaría de un tercer detector, ¿no? Pero en la época, en la fecha, otros detectores no estaban, no detectaron nada, o no vieron este evento. Y acá tenemos más, digamos, también tenemos otra región, en la parte sur, en la parte más inferior, también tenemos aquí líneas amarillas, ¿no? Cuanto más interno, el más interno de ellos es una región donde eh, el nivel de confianza de que el evento, de que la perturbación sea en este lugar es del orden del 10%.
¿no? Solo para dar una... Aquí ven este SMC, ven aquí algo medio difuso, ¿no? Aquí, esa es la gran nube de Magallanes, y acá hay un puntito pequeño que es la menor, ¿no? La pequeña nube de Magallanes. Es lo que podemos ver. ¿Ok? Y bueno, el evento, el último evento, el evento que justamente que al final quería mencionarles, es el GW 190412. El 12 de abril del año pasado, las colaboraciones LIGO y Virgo observaron señales de ondas gravitacionales provenientes de la fusión de un sistema binario de agujeros negros. Lo que acabé de mencionar, digamos, la primera observación de ondas gravitacionales también, ¿no?, provienen de un sistema binario de agujeros negros. Pero ¿cuál es la diferencia con este? La diferencia es que es la primera vez que se detecta un sistema binario de agujeros negros con masas muy diferentes. Y este resultado fue anunciado en medio de la cuarentena, fue anunciado el 20 de abril del 2020. O sea, a pesar de todo, la comunidad científica, la comunidad del LIGO, la comunidad que trabaja en la detección de ondas gravitacionales, ¿no?, continuó haciendo su labor hasta la publicación del 20 de abril, ¿no? Rápidamente menciono aquí otro detector, otra colaboración, otro detector Virgo. Bueno, es otro mega, o sea, es otro interferómetro así gigante del tamaño, no, no es del tamaño, pero es bastante grande. Los brazos, en este caso, también es un interferómetro cuyos brazos son de 3 kilómetros, ¿ok? Y está localizado en Santo Stefano de Macerata, que está cerca a Pisa, en Italia, ¿no? Y a la fecha es parte de una red de detección de ondas gravitacionales mundial, ¿no? Algunos detalles de este evento, ¿no? Igual, la distancia a la fuente es entre 1830 y 2840 millones de años luz. Ahí pueden ver la diferencia de las masas. Uno de ellos, en promedio, es del orden de 30 masas solares. Ese es el primario. El secundario es del orden de 8, por ahí, 8 masas solares, con una masa final del orden de 36 masas solares, ¿no? En promedio, ¿no? La diferencia entre la masa del agujero negro primario y la masa del agujero negro secundario es más o menos de 3.5 veces, ¿no? Es bastante asimétrico, ¿no? Y también la energía irradiada en la forma de ondas gravitacionales para este, para este sistema binario de agujeros negros, también fue calculada de ser del orden de 3 masas solares, ¿no? Aquí muestro unas gráficas, ¿no? Unas gráficas de frecuencia versus tiempo que corresponde a cada uno de los diferentes detectores. Tengo LIGO Hanford, LIGO Livingston y Virgo, ¿no? En los tres detectores se observa un exceso de potencia consistente justamente con los parámetros medidos del evento, ¿no? Y eso ya, digamos, ya estamos conociendo, ahora ya conocemos un poco más, conocemos la cara de lo que debe, ¿no? De este tipo de eventos. Entonces, ya más o menos entendemos los patrones, se entienden los patrones y son consistentes con los modelos de simulación, consistentes con los modelos numéricos y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro un video que no es básicamente la simulación, ¿no?, numérica, es la simulación numérica de un sistema binario de agujeros negros que es consistente con el evento el GW 190412, ¿no? Aquí ven, ¿no?, cómo las ondas gravitacionales son representadas en esas capas de colores alrededor del sistema de agujeros negros, del sistema binario de agujeros negros, ¿no? Azul representa la radiación más débil, rojo la radiación más intensa, ¿no? Todo esto es simulación numérica, ¿ok? Simulación numérica basado en relatividad general, ¿no? En el modelo, en la teoría de la relatividad general. Aquí vemos un cuadro menor en el lado derecho inferior. Ahora vamos a ver cómo
conforme se van aproximando los dos agujeros negros, la perturbación se hace, o la intensidad de la perturbación crece, ¿no? Se ven que se hace más rojo, es más intenso, hasta llegar a un punto, ¿no? Ahí llega un punto en donde que en fracción de segundo se fusiona y se genera un aparente nuevo horizonte de eventos. Ok, se acabó de formar un nuevo agujero negro. Ok, esa es una simulación realizada, ¿no? Es un conjunto de grupos de investigación, LIGO, Virgo, y hay otros dos ahí. Los grupos que hicieron la parte de simulación, ¿no? El Simulating String Space Time Collaboration y tal, ¿no? Y bueno, finalmente, como les dije, LIGO es una colaboración, inicialmente comenzó a la fecha, digamos, quienes lideran esta colaboración, gente del Caltech y del MIT, alrededor de 1000 personas trabajan en estos dos experimentos, en estos dos laboratorios, pero también hay otros laboratorios en el mundo, como mencioné, acá está Virgo, y aquí está Cagra, y el LIGO India, que está para el 2022, pero después de la pandemia probablemente se va a atrasar un poco, ¿no? Entonces la idea es tener una red, ¿no? De detectores en el mundo para poder tener una mayor confianza en las observaciones que se están realizando. Se pretende también colocar detectores en el espacio, digamos, una red de detectores en el espacio, eh, para poder tener, ¿no? Poder, vamos, para poder profundizar nuestro conocimiento sobre agujeros negros, sobre los diferentes objetos en el universo, esos objetos que observamos en el cosmos, ¿no? Y quizás también hasta del propio Big Bang, ¿no? De la propia explosión original. Y bueno, creo que con esto termino mi presentación y bueno, agradezco a cada uno de ustedes por escucharme. Gracias. Bueno chicos, esperamos que la charla haya sido de su total agrado. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas a través de los comentarios. Por ahí veo una pregunta de Andrei Guevara que nos dice, profe, ¿la data usada para las simulaciones, o sea, la data numérica, son de acceso libre o dónde las puede encontrar, si las puede encontrar? La de la original, la de la primera sí ya es libre, ya está. En la propia página de la colaboración. Ya, entonces en la Es propia... bastante usual que una vez que digamos, los datos han sido analizados y publicados, en general las colaboraciones liberan la data para que cualquiera pueda entrenar, estudiarlo, aprender. Sí, es libre. Solo que a veces la data puede ser bastante grande. Entonces se toma pedazos, 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 ¿no? Veo. Profesor, yo tengo una pregunta. Por ahí de repente, Sí. ¿es verdad o no? Vi que el primer evento que se registró tenía una energía irradiada de aproximadamente 3 masas solares. Eh, Ujú, y la del 2019 sí, también. ¿Esto es una mera también. coincidencia o... No, coincidencia, no, sí, coincidencia, no. No, Nada, no estamos coincidencia. hablando sobre un patrón, No, no hay, no, 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 no nada. es que todos los eventos, no, los sistemas binarios de agujeros negros pierden energía en la forma de onda gravitacional, ¿no? De esa cantidad, no. Sí, a Claro, o mí sea, también me sorprendió, creen. veo. A ver, O sea, yo también tuve que dije, ¿qué? No, espera ahí, de repente se han equivocado en el paper, ¿no? No, es 3 masas solares. eh, Sergio, pregunta nomás. Pregunta por los comentarios. Dice, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene LIGO? Hay Bueno, un upgrade, lo que estuve leyendo es que, bueno, cada cierto tiempo, el LIGO, como ustedes vieron, o sea, esto es bastante, ya tiene varios años. El 2011 se hizo un upgrade a lo que era la versión inicial del detector LIGO, ¿no?
este upgrade comenzó el 2006. O sea, el upgrade significa una mejora de los diferentes equipos, ¿no? Mejor electrónica, mayor sensibilidad y cosas así. Entonces, ese upgrade tardó 5 años en estar listo. Comenzó el 2006 hasta el Advanced LIGO, perdón, Advanced LIGO, que es el actual. Entonces, lo que se pretende, hasta donde tengo entendido, es que va a haber un nuevo upgrade, o sea, una nueva mejora en detectores y también mejora si no me equivoco, es también una ampliación de la red propiamente dicha, ¿no? O sea, ya hay una red, pero se necesita mejorar eso, ¿no? O sea, cuanto más redundancia de datos se tenga, mejores son las medidas, ¿no? Veo. Eh, En ese sentido es lo más que el AIGO puede hacer, o sea, hacer mejoras en su equipo. Ahora, y es solo esperar, ¿no? Para ver qué hay por ahí, ¿no? ya, a ver, creo que Sergio quiere preguntar algo. Sergio, ¿estás por Sí, ahí? ¿me escuchan? Sí. Sí, Sergio. Sí, profesor, quería preguntarle, este tipo de experimentos que involucran una gran sensibilidad para poder hacer estos descubrimientos, eh, quería saber qué otros, qué factores hay que puedan de repente simular esas ondas gravitacionales. O sea, ¿cuál es el background que pudo haber existido en esto y qué medidas pudo haber tomado el LIGO? No sé si sabrá. Mira, entre las cosas de las cuestiones o sea, básicamente lo que me estás preguntando es el ruido, o sea, cómo confiar que esto es real y no está, lo que estamos viendo es simplemente ruido, ¿no? Perturbaciones de otro tipo. Y sí, es verdad, o sea, digamos, hay mucho detalle técnico que obviamente no he puesto acá, pero para llegar al nivel de precisión que ellos han conseguido, digamos, ha tenido que transcurrir mucho tiempo, digamos, desarrollando no solamente la electrónica, sino la parte mecánica, porque como ustedes ven, esto es un brazo, ¿no? Son brazos, son túneles por donde el láser, ¿no? Va y viene. Ahora, este láser, ¿no? Para que no tenga perturbaciones, él va a través de un tubo de alto vacío. La verdad, esa máquina tiene el mejor alto vacío que se ha podido conseguir, ¿no? A la fecha. Es más, el vacío que está dentro de los tubos por donde el haz circula es superior inclusive a lo que se encuentra en el espacio. O sea, realmente es una hazaña tecnológica ese experimento. Y ha tenido que llevarse en cuenta, ¿no? Perturbación del tipo sísmica, las vibraciones minúsculas. Bueno, en el informe, hay varios papers, pero hay un paper que es bastante robusto, donde está toda la parte técnica, y ahí mencionan, digamos, todas las diferentes fuentes de ruido que podrían mimetizar la señal. Y créeme, ellos han llevado en cuenta cada una de ellas y han tratado de minimizar lo más que han podido. Y otro detalle, como dije, o sea, para poder tener certeza de que estás viendo una señal, por eso digo, necesitas más de un detector. Entonces, cuanto más detectores tengas, ¿no? Cuanto más detectores tengas y todos ellos vean la misma señal, entonces ahí te da mucho más confianza, lo que estás observando es real y no simplemente una perturbación debido a ruido, ¿no? LIGO comenzó con dos. Entonces, o sea, ok, uno de ellos puede tener una perturbación sísmica, pero el otro, o sea, en principio no están correlacionados, están muy lejos, 3.300 kilómetros, 3.030 kilómetros de distancia. Pero cuando entró Virgo, por ejemplo, ahora a tallar, Virgo también observó ese último. Ok, entonces eso nos da mucha más confianza. Cuando toda la red se active, o sea, cuando toda la red empiece a tomar datos sincronizadamente, digamos, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Claro, quería también preguntarle, en base a su experiencia, como al final estaba hablando sobre esto de las simulaciones y de repente simular cosas como del Big Bang y cosas por el estilo, ¿cómo es que un modelo matemático como la relatividad general lo terminas implementando en algo computacional? No sé si podría comentar un poco. Bueno, la relatividad, las ecuaciones de relatividad general para inicio de conversa no son simples.
Y no los vas a, en general, no se pueden encontrar soluciones analíticas, ¿no? X igual a tanto, así, haciendo un cálculo preciso. Entonces lo que se realiza son cálculos numéricos. Y para hacer esos cálculos numéricos se requiere de gran poder computacional, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí justamente es la representación de esos números, ¿no? Es la evolución de las diferentes, de la ecuación cuando le vamos dando números en el tiempo, ¿no? Eso es lo que vemos. Eso es básicamente esa simulación, o la simulación, por ejemplo, del agujero negro, ¿no? Basado en las ecuaciones de relatividad. Yo estoy simplificando mucho el asunto. Realmente es, o sea, la gente que se dedica a hacer simulación es básicamente una línea paralela, ¿no? Al experimento, porque también es bastante complicado, no es simple. Pero yo creo que a grandes rasgos es lo que te acabé de mencionar, ¿no? Simulación numérica. Hay un detalle que quizás no mencioné, que también me parece importante. Ustedes ven que estas son aparatos muy grandes, ¿no? Son aparatos muy grandes, son instalaciones enormes. LIGO hasta la fecha ya va, o sea, en costos, quiero hablar de costos. Ese experimento está ahorita, a la fecha, ya está en más de 500 millones de dólares. Más de 500, sí, es más de 500 millones de dólares. Sí, es de ese orden. Es lo que ellos llaman medio billón, pero el billón de ellos es 1.000 millones nuestros, o sea, sería 500 millones de dólares. Ya superó los 500 millones de dólares. O sea, es bastante dinero invertido en esto. Muchas gracias, profesor. Tenemos un poquito más de preguntas. Nos preguntan por ahí, A ver. bueno, el compañero Ronald dice, profesor, no estuve desde el inicio. Las ondas gravitacionales que se detectaron por primera vez, ¿a qué evento está referido? Está referido a igual, es un sistema binario de agujeros negros. Está, bueno, probablemente en una de esas regiones que indiqué, a más o menos 1.300 millones de años luz. Sí, más o menos esa es en promedio, O sea, bastante lejos. para resumir, era igual un sistema de agujeros negros que se fusionaban, al igual. Sí, es un sistema binario de agujeros negros que se fusionó, sí. Pero el detalle está que las masas de esos agujeros negros eran más o menos similares, ¿no? No había esa discrepancia tan fuerte. Una cosa, otro detalle, ese también, quizás a eso se me pasó decir. Este último evento, el GW 190412, justamente por ser un sistema binario de agujeros negros bastante asimétrico, ¿no? Implicó hacer el cálculo, ¿no? Hacer la simulación justamente colocando estos parámetros, ¿no? Y eso realmente era una prueba de fuego para la teoría, ¿no? Para ver cómo la predicción, ¿no? Encajaba con los datos. Si la predicción de la teoría, de hecho, conseguía explicar dentro de los errores experimentales a los datos observados. Y de hecho que lo hace. Esto es fantástico, o sea, es una comprobación fuertísima de que la teoría de la relatividad general de Einstein pues, está por buen camino, funciona bastante bien, ¿no? Por lo menos para estos eventos, estos objetos que estamos observando. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Dicen, ¿qué tipo de correcciones se le hace a la data? Uy, ah, la data llega, obviamente, tiene algún ruido, tiene ruidos, naturalmente. Pero como dije, es una parte crítica de todo experimento identificar estos ruidos, identificar esta contaminación. Entonces, por ejemplo, a la data se le pasa por filtros, ¿no? Hay unos filtros, diferentes tipos de filtros de señales que son
digamos, que son características de señales ya conocidas. Por decir, voy a dar un ejemplo. Cuando llega toda la señal, ¿no? No solamente llega la señal bonita de la interferencia, digamos, de la interferencia, del patrón de interferencia causado por la perturbación de la onda gravitacional al atravesar, ¿no?, los brazos del interferómetro. Podría haber, por ejemplo, interferencia sísmica también, y también se va a observar probablemente. Entonces, ¿qué es lo que se hace previamente? Yo voy a estudiar todas esas posibles contribuciones, esas posibles fuentes de perturbación. Las voy a estudiar, las voy a simular, las voy a caracterizar para, a la hora de que yo tenga una data, ok, voy a combinar, ¿no? Voy a comenzar a limpiar la información, voy a comenzar a limpiar mi data. Pero ojo, limpiar la data no significa voy a alterar datos, ¿no? No es lo que suelen hacer algunos de mis alumnos en Física 1, no. No es modificar la data, es tener la data, pero saber cómo tratarla. ¿Okay? Eso ya entra a una cuestión bastante, es un arte, que es la parte del análisis de datos, ¿no? Pero como digo, reitero, uno tiene que conocer muy bien el experimento, tiene que conocer muy bien el equipo, tiene que conocer muy bien las fuentes de ruido para poder sustraerlas. Muchas gracias, profesor. Seguimos con las preguntas. Nos dicen por acá, las ondas gravitacionales hacen que la distancia entre los espejos varíe por distorsión del espacio-tiempo. Si pudiese explicar de nuevo esa partecita. De repente, si ponemos el video nuevamente. Te escuché, disculpa Diego, te escuché entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? Nos preguntan acerca de la distorsión que se genera en la distancia de los espejos debido al espacio-tiempo que está oscilando. Si pudiese repetir esa parte. Ya, ya, listo. Ya, vuelvo al ejemplo del recipiente de agua, ¿ok? Tenemos el recipiente de agua. Dije, la superficie del agua es nuestro espacio-tiempo, ¿ok? Ahora imaginemos, creo que todo el mundo ha hecho alguna vez, una hoja o imagínate un pedacito de papel, una tira de papel, simplemente es una tira de papel, y lo sueltas en el recipiente, ¿ok? Entonces tenemos el recipiente, una tira de papel que está ahí, quieta, flotando en la superficie. Perfecto. Entonces, yo suelto la piedra. La piedra, al incidir en la superficie, la perturba, genera, ¿no? Esa perturbación se genera en forma de ondas, y esas ondas se propagan a lo largo de la superficie. Y te puedes imaginar cómo altera al papel, cómo altera la forma del papel, ¿cierto? Es básicamente eso. Altera la forma de los brazos del interferómetro. Exactamente es eso. En este caso, bueno, estoy exagerando, ¿no? En una fuente de agua con el papel, la perturbación se ve gigantesca. En el caso de una onda gravitacional, por ser muy, muy débil, y les dije, la perturbación que genera, ¿no? Esa variación en la longitud del, del brazo es del orden de 10 a la menos 18 metros. Es extremadamente pequeño, pero esa variación extremadamente pequeña también va a afectar al láser que está viajando dentro de ese brazo, lo cual va a generar también un desfase. Y es ese desfase, al combinarse con el otro rayo, ¿no? Con el rayo del otro brazo, que genera el patrón de interferencia y da una señal. Recordad que inicialmente, cuando no hay ninguna onda gravitacional pasando, el interferómetro ha sido calibrado para que no se vea ninguna señal, o sea, que el interferómetro o la luz dentro del interferómetro está realizando interferencia destructiva, está en completa antifase. Espero que eso les haya podido dar una mejor idea. Muchas gracias, profesor. Por acá tenemos un par de preguntas, creo, para terminar. La primera dice, las ondas gravitacionales son consistentes con la teoría gravitacional de Einstein.
Aún así, existen actualmente muchas teorías alternativas de la gravedad que están siendo ampliamente estudiadas, teniendo como motivación el No, estudio... Diego, de nuevo. Diego, se corta. ¿Ahí me escucha? Mejor. Dice, las ondas gravitacionales son consistentes con la teoría gravitacional de Einstein. Aún así, existen actualmente muchas teorías alternativas de la gravedad que están siendo ampliamente estudiadas, teniendo como motivación el estudio de una teoría de la gravedad cuántica. ¿Qué tan amplios son los márgenes de imprecisión de los resultados obtenidos como para dar importancia teórica a estos modelos? Un poquito larga la pregunta. Ya. A ver, el problema es el siguiente, o sea, o el detalle es el siguiente. Eh, LIGO ha sido construido, LIGO y los otros detectores han sido construidos basados en el modelo de la relatividad general de Einstein. O sea, están basados así. Ahora, eh, yo sé que hay otros modelos que están siendo desarrollados, pero el problema es que de esos otros modelos que están siendo desarrollados, principal los de gravedad cuántica, que aún, digamos, creo yo, me parece, aún no tenemos un resultado consistente y menos aún tenemos alguna data experimental que refuerce esos modelos. Entonces, se requiere, digamos, que estos modelos alternativos hagan predicciones que puedan ser medidos con este tipo de aparatos, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? No es simplemente decir, tengo una teoría y es tan válida como la otra. No, no funciona así. Como digo, nosotros hablamos, cuando hablamos de teoría, hablamos de un modelo físico-matemático que tiene un respaldo en datos, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos por una teoría, que hace predicciones, que esas predicciones pueden ser contrastadas. Quizá la predicción pueda ser descabellada, o sea, imagínense, hace 100 años el propio Einstein dijo, desestimó este tipo de efecto, ¿no? Porque dijo, es inviable, ¿no? Nunca vamos a poder observar eso. Claro, fue 100 años atrás, no teníamos la tecnología para ello. 100 años adelante, bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos hablando del efecto, de ese efecto que Einstein desestimó, ¿ok? O sea, no es desestimar la teoría, pero la teoría, creo yo, cualquier tipo de teoría, tiene que, ¿no? Tener, de alguna forma, nos tiene que decir o tiene que dar alguna pista de cómo poder poner la prueba. Tiene que tener alguna predicción, algo, ¿no? Entonces, mientras no tenga eso, es bastante difícil decir, ok, con LIGO o con algún otro experimento, voy a darle, no sé, pues algún hint, pista, luz sobre el asunto. Medio complicado eso, ¿entiendes? ¿Aló? Muchas gracias, profesor. Por acá tenemos un par de preguntas todavía que están llegando al último minuto. A ver. Dice, em, ¿solo se puede medir ondas gravitacionales para sistemas binarios? No, no, yo solamente, uy, perdón, yo solamente he mostrado dos eventos. La verdad ya se han medido más otro tipo de eventos. Si no me equivoco, hay una, no lo tengo acá a la mano, lo hubiera puesto, de una estrella de neutrones rotatoria también. Una estrella de neutrones es un objeto extremadamente denso, lo suficientemente denso como para poder generar estas ondas gravitacionales. Y sí, ya se observó, si no me equivoco, el 2017 se observó una de este tipo. No solamente este, agujeros negros binarios, sistemas de agujeros negros binarios han sido lo que, o las ondas gravitacionales producidas por sistemas de agujeros negros binarios han sido las únicas observadas, no. Ya hemos observado, también se ha observado otro tipo de eventos o objetos, ¿no? Produciendo estas ondas. Claro. Eso también responde a otra pregunta que habían hecho ahí, que si solo sabía, que si se había podido correlacionar con algún otro espectro, o sea, si se hubiese podido ver en el espectro visible. Y creo que este evento de la estrella de neutrones hizo eso, ¿verdad? Un evento que se detectó Claro, por LIGO
y que a la vez se pudo ver en el espectro visible. Lo que pasa es que la estrella de neutrones tiene otras características, entonces sí, o sea, depende del objeto, ¿no? En este caso, LIGO simplemente vino a, digamos, fue ya un trabajo conjunto, ¿no? Ya había, era Marina, Aviación, Ejército, todos juntos, ¿no? Entonces era, Claro, sí, en ese caso sí. Pero en el caso de agujeros negros, en el caso de agujeros negros es más delicado, porque, digamos, primero no los vemos, ¿no? No hay forma de verlos. A pesar de que hace 2 días, no, parece que podemos ver uno acá a simple vista. No sé si han visto la noticia, ¿no? que ¿Nada? está muy cerca, Silencio absoluto, ok. relativamente cerca. Algo así vi. Está relativamente cerca, sí. Claro, cerquita. Bueno, entonces, digamos, digamos, las condiciones físicas son diferentes. Entonces, o sea, yo creo, o sea, funciona así. Si el fenómeno físico lo permite y los detectores están atentos, lo van a observar y entonces la data se va a cruzar. Y eso es mejor, ¿no? Porque, ok, LIGO que ve interferometría, usa interferometría, los otros analiza, qué sé yo, pues rayos X, utiliza o ve microondas o ve algún otro tipo de espectro, y ok, correlaciona y eso simplemente, como dije también en algún punto, incrementa nuestro conocimiento sobre este tipo de objetos, ¿no? Incrementa nuestro conocimiento sobre el universo. Claro. Muchas gracias, profesor. Y por acá, de repente nos dice, ni- nos pregunta Margarita. Dice, mi pregunta tal vez se sale un Ujú. poco del tema. Quisiera saber si podría hablar un poco de las WIMPs, de las partículas hipotéticas que se creerían que Ah, son su la materia WIMPs. oscura. Está muy oscura esa pregunta. Eh, bueno, las WIMPs son esas tales partículas hipotéticas, ¿no? Que compondrían la materia oscura, eh, ma- el tipo de materia que no interactúa en absoluto electromagnéticamente, por lo tal no la podemos ver. El único tipo de interacción que creemos, por lo menos que entendemos que tiene, es la parte gravitacional, pero de la cual tampoco, o sea, fuera el efecto indirecto, no tenemos ninguna evidencia experimental, ¿no? En absoluto. Hay diferentes modelos para materia oscura, quizás en algún momento hasta los propios, una variedad de neutrinos, yo siempre jalando por el neutrinos, fue considerado como WIMP, ¿no? Porque una de las características del WIMP es que sea muy abundante. No, primero tiene que ser material, tiene que ser muy abundante y tiene que, no tiene que tener interacción electromagnética. Bueno, los neutrinos básicamente cumplen eso. Pero no, también me parece que ya han sido desechados, o por lo menos esa idea ya no procede. No, esta es una pregunta completamente abierta, creo yo, por lo menos desde el punto de vista experimental, es completamente abierto. Creo que hasta perdón, desde el punto de vista teórico también, o sea, porque todavía no hay un modelo, o digamos el modelo propiamente dicho, ¿no? Hay varios que están ahí compitiendo. Hasta que no se tenga datos, alguna evidencia, alguna pista, o sea, a esta altura del campeonato, inclusive podemos decir, ni siquiera sabemos si existe, ¿no? Es difícil, pero, digamos, hay experimentos, diferentes tipos de experimentos, buscándolo. Vamos a ver. Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta de la noche dice, ¿cómo es que el experimento LIGO comprobó que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz? ¿O de repente se comprobó antes? ¿O cómo se comprobó? No, nada, no, lo que pasa es que es un paquete completo, ¿no? Funciona así, o sea, Einstein, digamos, con la teoría de la relatividad general, desarrolla las ecuaciones, y como consecuencia de estas ecuaciones, se encuentran estas perturbaciones en el espacio-tiempo con ciertas características, ¿ok? Entonces, digamos,
numéricamente se hacen los estudios, ¿no? Los estudios teóricos, y entonces, digamos, un sistema binario de agujeros negros con estas características de masa, por decir, ¿no? Emitida cuando éste está a una cierta distancia, va a emitir ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales van a llegar a la Tierra con esta característica, con este tipo de señal. ¿Ok? En ese tipo de señal, ahí, en la forma de la onda que llega acá a la Tierra, ya está, digamos, incluido en el paquete, digamos, la condición de que ésta viaja a la velocidad de la luz. Diferente hubiera sido, ponte, por decir, ¿no? Qué sé yo, se mide algo, ¿no? Observamos algo, LIGO observa algo, y lo contrastamos, y contrastamos el modelo con esto observado por LIGO, y vemos que son diferentes. Entonces ahí decimos, ok, algo está fallando. Entonces, no sé si me queda del todo claro. O sea, el modelo, la predicción ya viene con todo esto incluido. Entonces, si uno encuentra que el modelo describe a los datos, ¿no? Digamos, dentro de los errores experimentales, digamos, hay una serie de, digamos, de premisas iniciales que uno le va haciendo check, 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 check. Por eso es la confianza, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. En realidad, muchas gracias por su tiempo, por darse la molestia de prepararnos una charla en tan poco tiempo, sabiendo que está usted hasta el 100 con las reuniones virtuales. Bueno, chicos, la próxima semana, si no me equivoco, tenemos programada otra charla. Estén atentos a estén atentos a la página del grupo para ver detalles